Bienvenidos de nuevo a este su programa de entrevistas, en este que es su canal. Si no se han suscrito todavía, están a tiempo. Hoy estamos con una de las personas más conocidas del panorama nacional, una persona que hay quien dice, y creo que tiene parte de razón, probablemente la persona más influyente de este país, una persona quien no necesita ninguna presentación, don Federico Jiménez Los Santos. Don Federico, muchísimas gracias por recibirnos. Por favor, no, gracias a vosotros, porque la última vez que hablamos creo que ha tenido mucho eco la entrevista, así que vamos a superarlo. Esperemos que así sea. Gracias a usted, evidentemente. Se ha escrito mucho sobre usted, gente que la conoce, que dice que es muy, muy amigo de sus amigos, feroz e implacable con sus enemigos. Fue jefe de opinión del Diario 16, columnista de ABC, del Diario El Mundo, es actualmente presidente del Grupo Libertad Digital y desde el año 2009, que ha llovido ya, es director de Es la Mañana de Federico en Radio. Pero hoy, si le parece, vamos a hablar sobre la publicación de un libro suyo, aquí, que lo tenemos, El camino hacia la dictadura de Sánchez, que por cierto está siendo récord de ventas. Es un libro que tiene dos partes. Es primero un ensayo de unas 40 hojas, muy crudo, muy objetivo, muy bien redactado y que genera inquietud. Bueno, es que es yo te explico el proceso, porque el libro aparentemente es un poco absurdo. Son los artículos que yo he publicado sobre cómo Sánchez iba empedrando con la colaboración del PP y de Ciudadanos el camino hacia la dictadura, hacia un sistema dictatorial de estilo bolivariano, y cómo además se iban dejando los jueces, los políticos, los partidos de oposición, la opinión pública se iba dejando. Y entonces se produce un fenómeno que es, yo tenía pensado publicar no sé si pensaba llamarle Camino de Caracas o algo así, porque yo veía que esto nos íbamos a la dictadura de cabeza sin oposición. Y entonces se produce un fenómeno que es lo que me lleva a mí a escribir el ensayo, porque no podía hacerlo más largo, pues en el libro saldría gordísimo. Y los artículos yo los querría conservar. Son ensayos, de hecho, que saco los domingos con una selección en Libertad Digital de los últimos 7 años. Porque todo empieza cuando Rajoy no hace lo que debe con el golpe de Cataluña, luego viene ya la llegada al poder con la moción de censura esta ilegal, de trucha, con una sentencia manipulada, en fin, lo típico. Y Rajoy se deja ir. Digamos, como no hace nada en Cataluña, no hace nada en Madrid, no defiende a su gobierno, no se defiende a sí mismo, no defiende a España, bueno, un desastre. Pero cuando saca el acuerdo de Puigdemont con Sánchez, la ley de amnistía, se produce un fenómeno que yo no esperaba y que yo creo que es un fenómeno esperanzador. Y es que los jueces se ponen, pero en bloque, salen a la calle con las togas, cosa que no había pasado jamás. Yo nunca pude pensarlo. Una mañana me levanto, primera reacción contra la ley de amnistía. Los jueces de la audiencia de Cádiz, con sus ropones, además Cádiz, el símbolo histórico de la Constitución, ahí estaban todos en la puerta contra la ley de amnistía. Al lado los abogados, los secretarios judiciales, los fiscales, y como eso, todo. Entonces ahí es muy interesante porque yo me puse a estudiar cómo había pasado eso. Entonces hay dos sectores o dos zonas que no ha podido conquistar Sánchez para su proyecto, que es un proyecto de poder personal ilimitado. Él ha conseguido corromper, ya muy corrompido, el Constitucional, el Tribunal de Cuentas, que se los regalaron Casado y Teodoro, a cambio de que les ayudara contra Ayuso, así acabaron ellos. Y tiene una parte del Consejo del Poder Judicial, pero no tiene ni la Sala Segunda del Supremo, ni tampoco la mayoría del Consejo del Poder Judicial, que es su obsesión. Porque desde el Consejo del Poder Judicial se nombra a los del Supremo y a todos los jueces de las audiencias. Entonces a mí lo que me chocó es que hay un debate muy intenso dentro del Consejo del Poder Judicial y al final sale una nota contra la ley de amnistía que es realmente una autopsia de lo que sería el final de la democracia en España. Y además hecho por jueces de verdad, o sea, no los del Constitucional, que son magistrados, que una es amiga del otro es un bibliotecario, no, estos son los grandes jueces. O sea, la Sala Penal del Supremo, los fiscales del Supremo y la mayoría del Consejo del Poder Judicial, que son jueces. Entonces, hacen un análisis de que España no sobrevive a la ley de amnistía.
explica que esta no es una ley, sino que es la liquidación del régimen, no un cambio de régimen, sino la liquidación del régimen y adentrarnos en un terreno desconocido, porque es fuera de la ley. Claro, para un juez, fuera de la ley no hay nada. Bueno, hay un abismo, un vacío. Desde el punto de vista de lo que hay es una revolución, que es en lo que estamos, una revolución con sordina, una verdadera revolución que busca derrocar el régimen que nace con la transición, ¿no? Le llamamos al régimen del 78 por la Constitución, pero realmente nace en el 77, o si se quiere en el 76, con el primer plebiscito, el referéndum de la ley de reforma política que hace el propio franquismo para dar paso a la democracia, como decía Torcuato Fernández Miranda, de la ley a la ley, de manera que los españoles nunca estén en un vacío de legalidad, que la libertad y la propiedad estén garantizadas. Eso es un milagro que hacen la transición. Llegan las primeras elecciones libres en el 77 y se produce la ley de amnistía, entonces, que es, como se dijo, era innecesaria, pero sin embargo tenía un gran valor simbólico, porque era la reconciliación de las dos Españas. Es decir, muerto Franco ya en su día, ya celebradas las elecciones libres, los antiguos falangistas y los comunistas son los que llevan a efecto, digamos, ese pacto. Ese pacto, que da lugar luego a la Constitución, tiene como prólogo una ley de amnistía que es primera y última. Es decir, porque es la última de la guerra civil y la primera y última de la democracia. Y de hecho la Constitución prohíbe desde entonces cualquier ley de amnistía y hasta el indulto general al rey. ¿Por qué? Porque se entiende que ya estamos en una democracia y las leyes hay que respetarlas. Entonces los jueces van muy bien al fondo de la cuestión. Este tío Sánchez, lo que quiere es, por una cuestión puramente personal, hacer una ley que no solamente abarca a todos los españoles, sino que liquida el régimen legal existente, el Estado de Derecho en España, que es un país de la Unión Europea. Entonces, yo le dedico ahí 40 o 50 páginas, porque para mí fue una sorpresa la rebelión, digamos, civil de los jueces, que se habían ido dejando liar, también el PP y la oposición, pero sobre todo los propios jueces, se habían acostumbrado a que los partidos los fueran colocando, hasta que de pronto ven que es que los despiden, porque la ley de amnistía equivale a despedir a todos los jueces y fiscales decentes de España. Entonces reaccionan, y eso es lo que me hace pensar a mí, junto con la recomposición del Partido Popular con Feijóo, a partir del PP de Ayuso en Madrid, que hay posibilidad de parar. Por eso el título es El camino hacia la dictadura de Sánchez. No es la dictadura de Sánchez, porque no hemos llegado. Hay mucha parte del camino hecha, pero hay una parte que no está hecha y si se pelea se puede impedir llegar. Pero para mí es clave, y por eso insisto en el ensayo largo del principio, en la posición de los jueces que se hacen representantes de la ley. Yo entrevisto a uno de los vocales, de los más importantes del Consejo del Poder Judicial, hace como un mes, y me llamó la atención que decía, hablando él, en primera persona, decía, España no va a permitir que le quiten sus leyes. Este tío habla en nombre de la nación. Jamás he oído yo a un juez hablar en esos términos. Son de 1808. Este español, la nación está en peligro. Acudir. Yo como juez no transigiré. O sea, esa especie de, que se llama democracia militante, que es o españolismo militante, o la defensa de la nación asumida por los jueces, yo jamás hubiera pensado que pudiera suceder, y ha sucedido, porque en España pasan estas cosas. Pasan las peores y también pasan las mejores. Y España es un toro de embestida incierta. Que es bravo, pero tú nunca sabes cuál va a ser su querencia. Entonces ahora estamos en esta situación. Solo llevamos 4 meses con este modorro en el poder, pero la verdad es que estamos en una especie de empate en que la resistencia sigue resistiendo, la oposición está mucho más fuerte de lo que estaba, los jueces se han plantado y no puede con el Supremo ni con el Consejo del Poder Judicial, y luego además hemos hecho otra cosa que no se hizo en tiempos de Rajoy cuando el golpe, que es dar la batalla en Europa. Y se está dando y poco a poco se está ganando. Entonces todo eso configura, digamos, un paisaje para mí nuevo,
que demuestra que en España nunca puede ser optimista, pero tampoco pesimista del todo, porque es evidente que hay una reacción nacional ante el intento de liquidar la nación española, tal como lo hemos conocido desde siempre, desde Hispania, ¿no? Y eso es pues una cosa intelectualmente atractiva. Don Federico, mire, hace 10 meses también tuve el honor de que me concediera usted otra entrevista aquí en este mismo sitio, en su casa. Y al final de la misma le pregunté, ¿va a volver a escribir algún otro libro relacionado con la política y la actualidad? Me dijo, no, voy a hacer un libro sobre mi vida. Además me dijo que, bueno, que además quería recordar que usted venía de un pueblo muy humilde, sí, que la gente supiera la novela de mi vida, la novela de su vida. Mis nietos, mis hijos se ríen, y cómo era de vida en el 18, digo un respeto, en el 15. Porque yo nací en un pueblo donde la vida era muy parecida a la del siglo XV. Y sin embargo, ha usted vuelto a escribir. La situación en la que estamos, ¿usted la ve tan grave que ha escrito este libro para alertar y concienciar? Totalmente. O sea, es que yo creo que pues, si hasta los jueces se movilizan, yo que llevo toda la vida movilizándome, no voy a parar. Y además yo vi, pero mi primera idea es como hay un libro que hicieron los disidentes cuando llega Lenin al poder, que escriben hay un texto muy bonito que se llama De Profundis, y tenían una especie de revista que hacen los mejores intelectuales. A todos los echa Lenin de Rusia porque todavía no mataban. Ya 2 años después ya empezaron a matarlos. Pero el primer año Lenin hace la lista y los expulsan. Y entonces ellos tenían una revista que, digamos, la traducción sería como hitos miliares que contaban pues cómo habían llegado allí. Es decir, cómo había llegado el mal. Porque claro, Rusia ya era una república democrática. Era el país más próspero de Europa junto a España. El país que más se había desarrollado en Europa en la primera década del siglo XX es España y en la segunda es Rusia. O al revés, pero vamos, 2 países, digamos, periféricos, pero con unas posibilidades de crecimiento enorme. Y yo quise hacer un poco esto de los hitos, decir, mira, ¿cómo hemos llegado a Caracas? Porque aquí nadie ha hecho lo que tenía que hacer. El mal sí, o sea, Pumpido y Sánchez han hecho lo que querían, que es un gobierno bolivariano, comunista, etc. Pero ni la oposición, ni los medios, ni los jueces han plantado la cara que tenían que plantar. Y eso, afortunadamente, que era mi primera idea, pues está, digamos, ahora matizada, ¿no? Como bien dice usted antes, camino A significa que no se ha llegado todavía. No se ha llegado. Pero ¿de verdad usted cree que en realidad es un plan perfectamente diseñado para, utilizando los tribunales y la ley actual, de forma torticera por detrás intentar cambiar un régimen? Totalmente. ¿Lo cree firmemente? Totalmente. Es que además es el manual que se ha hecho en toda Iberoamérica. O sea, hay una cosa que a la gente le cuesta admitir. Siempre se dice, no, conspiraciones. No, claro que hay conspiraciones. Para matar a César hizo falta una conspiración. Sí, claro. Para el 11M, para hablar 4T, hizo falta una conspiración. Es que soy conspirador. No, es que hay conspiraciones. Hay que saber de qué van. El cártel de Puebla, como llamo yo al grupo de Puebla, al Foro de Sao Paulo, que es en realidad es la Narcomintern, porque es la Comintern del narco, que eso lo crean Lula y Fidel Castro justo cuando cae el muro de Berlín. Dice, a ver si los comunistas de aquí nos vamos a quedar sin Rusia y además aquí nos van a echar. Entonces fundan esto y a partir de Cuba, siempre es la que tiene, como dicen los cursis, el know-how, es decir, la que sabe cómo matar, torturar, etcétera, y luego Brasil, que tiene dinero, con Lula, pues Odebrecht, es decir, corrupción y tal, y entonces reclutan nada menos que al narco, es decir, Colombia y Venezuela. Entonces, claro, con esas piezas crean el primero Foro de Sao Paulo, luego el Grupo de Puebla, que se llama cártel, porque es inseparable del narco. El poder del narco y el poder del comunismo son lo mismo, que tienen a Sendero Luminoso en Perú, que tienen a los Kirchner en Argentina, que tienen a Evo Morales en Bolivia y que tienen en Chile hasta los falsos mapuches, que en realidad son montoneros que quieren utilizar a los indígenas, pero que es un movimiento revolucionario global que empieza en México y termina en la Patagonia. Entonces, ese proyecto necesita una pata en Europa. En Estados Unidos, pues siempre está la frontera de México, que será un vaivén. Pero claro, en Europa
se encuentran con que tiene una posibilidad, que es Sánchez con el programa político de Podemos. El programa de Podemos es exactamente comunista, pero es que al cártel de Puebla, al grupo de Puebla o antes Foro de Sao Paulo, pertenece todo el PSOE y todos los del PC. O sea, el PC actual es de Enrique Santiago, abogado de las FARC, Podemos, Irene Montero y tal, Sumar, Yolanda Díaz, Adriana Lastra, el PSOE de toda la vida, y al frente Rodríguez Zapatero, que en la práctica es el sucesor de Sánchez. Si mañana Sánchez lo meten en la cárcel por los líos de su señora, tiene un ataque de dignidad y se va, o se pone enfermo, o le pasa algo, Zapatero continuará el proceso. Porque el proceso es que España sea la pata de la narcomintern en Europa. Un país en la Unión Europea, pero que es antieuropeo, antioccidental y rabiosamente procomunista. Y este es el gran cambio. ¿Cómo lo han hecho? En todas partes igual. A mí yo lo estudié en la vuelta del comunismo, que me lo estudié. ¿Cómo lo hacen en Venezuela? Que ha sido primero coges la fiscalía, después vas al Constitucional, luego vas comprando los jueces que puedes, mediante el dinero del narco. Y entonces van cayendo. Y pasa lo de ahora en Colombia. Pillan robando las elecciones al presidente, no hay ningún juez que lo pueda mandar a la cárcel. Queda un fiscal que está ahí rabiosamente defendiendo Colombia. Pero Venezuela cae así, y a lo largo de un proceso largo. Lo que sucede con Sánchez es que al perder las últimas elecciones y echarse en manos de Puigdemont, ha tenido que acelerar mucho el proceso. Entonces, en lugar de depender tranquilamente de la ETA, que es el proyecto real de fondo, ha tenido que acelerarlo por Puigdemont. Entonces, la ley de amnistía, que es un disparate monumental, le ha hecho a él quemar etapas. Él necesitaba 2 o 3 años más para conquistar el Supremo y el Consejo del Poder Judicial. Lo único que separa a Sánchez del poder absoluto son los jueces, la opinión pública, con la oposición, y la corona. O sea, esos son los obstáculos reales. Todo lo demás, digamos, ese camino está empedrado. Está empedrado por el Constitucional, está empedrado el Tribunal de Cuentas, está empedrado la mitad del Consejo del Poder Judicial, está empedrado el Consejo de Estado, es decir, y tiene los medios de comunicación a su antojo, más que nunca, y con un nivel de sumisión delirante. Pueden defender hoy una cosa y mañana la contraria con el mismo entusiasmo. Antes el PSOE era sectario, ahora es que le da igual. Ahora defiende lo suyo y lo mismo te dice hoy blanco que mañana negro, lo que manda el jefe. Son sicarios de una secta. Ya no son creyentes de una ideología, son sicarios de una secta, lo que manda el jefe. Y eso, claro, lo hace muy peligroso. Don Federico, es cierto que desde hace 5 años para acá, el que se llama a sí mismo bloque progresista, teniendo a PNV y a Junts, es un poco extraño, ¿no? Decir que, bueno, que es progresista, pero lo cierto es que es así, la obsesión que tienen con el Consejo General del Poder Judicial. Sí. De hecho, ayer Alsina entrevistó a Óscar Puente y le preguntaba por cualquier cosa y solo contestaba la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Pero en estas circunstancias, ¿usted cree que el PP debe de ceder, sentarse, negociar y llegar a un acuerdo? Jamás. ¿O sería un error? Jamás, nunca debió sentarse. Lo último que nos separa de la dictadura es el Consejo del Poder Judicial. El PP nunca jamás debió sentarse a negociar nada excepto la vuelta a lo que dice la Constitución. El Consejo del Poder Judicial lo dice la Constitución. El primer asalto es de Felipe González en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 85, que se dice pronto. Pero la Constitución es taxativa. De los 20 vocales del Consejo del Poder Judicial, que es el gobierno de los jueces, 12 son elegidos por los jueces. No dice asociaciones de jueces. No, dice los jueces. 4 por el Congreso y 4 por el Senado. Eso es lo que dice la Constitución y es a lo que tenemos que volver. Como dicen en Europa, que los jueces sean elegidos por sus pares, es decir, por otros jueces. Dice, bueno, saldrán buenos o malos. Serán buenos o malos, pero serán jueces. Y esa es la cuestión de fondo. El Partido Popular, ¿qué ha pasado? Las 2 veces que ha tenido ocasión con 2 mayorías absolutas, Aznar y Rajoy, de volver a la Constitución, no lo han hecho. En el caso de Aznar, yo lo recuerdo perfectamente, que tuvo una zaragata monumental cuando está Michavila de ministro de Justicia y entonces pacta con López Aguilar, representante del PSOE, luego juzgado por maltratador y otras cosas, ¿no?
Pero si Aznar había dicho que íbamos a volver a la Constitución. El caso de Rajoy es todavía peor, porque después de que se ha comprobado con Zapatero que este es un punto flaco, que es fundamental, llega, forma gobierno y hace ministro de Justicia a Ruiz Gallardón. Sí. Entonces Ruiz Gallardón, en la primera reunión que tiene la comisión del Congreso, no en el pleno, sino en la comisión, dice: vamos a acabar con el obsceno espectáculo de unos políticos que nombran a unos jueces que pueden juzgar a esos políticos, a la independencia. Y unos meses después, Mariano dice: pues esos líos, esos líos de los jueces. Su padre era juez. Sí. Pero bueno, ahí entra, y entonces, por supuesto, Gallardón ni siquiera es capaz de irse, sino que sigue en el cargo haciendo exactamente lo contrario de lo que había dicho, muy taxativamente, muy tal, porque era un farsante, igual que Mariano. Entonces, esas dos ocasiones, con mayoría absoluta, con la oposición totalmente desnortada, era el momento para hacer lo esencial, la justicia independiente. La derecha siempre va a ganar con una justicia independiente. La izquierda siempre va a ganar con una justicia ideologizada. Bueno, pues no hay manera de que lo entiendan. Llega Feijóo, y cuando llega Feijóo, claro, tiene una situación muy delicada, que yo creo que eso, por ejemplo, Alejandro Fernández no lo entendió. Contra la presión que hay, que hace el PSOE, el rey le encarga formar gobierno. Dice: no tiene mayoría, ha sacado más votos, tiene derecho a formar gobierno. Eso es perder el tiempo, decían, el tiempo que perdió después con Sánchez. Entonces él se ve obligado a hablar con todos los grupos para ver si es posible una mayoría. Junts se la había propuesto a Feijóo, porque Puigdemont siempre tenía admiración por Feijóo y le felicitaba las Navidades y todas esas cosas. Habían visto en estas cosas de presidentes autonómicos. Feijóo lleva 13, 14 años, o sea, toda la vida ha estado en Galicia. Y entonces, claro, eso a Puigdemont le causó una gran admiración. Y entonces, y lo decían, y es verdad. Y nosotros nos fiamos mucho más de Feijóo que de Sánchez. Además, la independencia de Cataluña o el País Vasco, si la derecha no la acepta, siempre será un conflicto. La tiene que aceptar la derecha. La izquierda ya se sabe. Pero es igual que en Vietnam. Los demócratas metieron a Estados Unidos en la guerra, pero al final tuvo que ser los republicanos los que hicieran la paz, por desgracia para los vietnamitas, que lo firma Nixon. Pues en España es lo mismo. Ellos saben que el proceso de independencia es seguro con la derecha en el poder. Con la izquierda no porque no te fíes de Sánchez, sino porque tienes enfrente a media España. Y eso siempre va a ser un conflicto complicado. Entonces, en ese momento, él comete el error de mandar a González Pons, que es un bocazas. Y entonces González Pons va y habla. González Pons es un tío estupendo siempre que esté callado. Pero como no puede estar callado, escribe novelas porno. Bueno, pues que escriba novelas porno. Pero, en fin, un desastre. Y entonces dice tontadas de convergencia, un partido democrático, pues si viene todo el golpismo de ahí. Pero si Junts se crea para el golpe de Estado, bueno, tontadas. Hay gente del PP, de los cuales está González Pons y todos los Sorayos, que siguen en un marco mental, que es que existe el PSOE, existe Convergencia y existe el PNV. No existe el PSOE de González, no existe el PNV y no existe Convergencia. No existe Pujol ni nada parecido a Pujol. Ahora estamos en un proceso revolucionario separatista y el PSOE es la cabeza. Ya empieza con Zapatero, con Sánchez decididamente. Entonces ahí hay un tiempo en el que entran también en la cuestión de parecer que negocian el Consejo del Poder Judicial, lo que me preguntabas antes, el Consejo del Poder Judicial con el PSOE, que ya solo la foto es de vergüenza. Pero ¿cómo vas a estar con Bolaños, que es un golpista redomado, que ha hecho todas las fechorías, que os insulta todos los días? ¿Cómo vas a negociar? No, pero es que primero la composición y después tal. No, hombre, no se puede negociar nada. A Sánchez hay que echarlo. Y como no eches a Sánchez, nunca va a haber una justicia independiente. Vamos a la dictadura de cabeza. Pero bueno, estaban típico, siempre hay un PP. Peleón liberal, que suele ser el de Madrid, y otro PP chanquete, que es el del verano azul y todas estas sandeces. Al final, ¿qué pasa? Se ha impuesto la realidad. La realidad es que se queda a 3 escaños de formar gobierno. Y la realidad es que necesita 7 del golpista de Waterloo, necesita 7 Sánchez.
Él encantado de dárselo, pero claro, se ha metido y nos ha metido a todos en un lío monumental. Pero el PP alguna vez tiene que entender que con el PSOE no hay que pactar nada nunca, porque el PSOE que una vez existió desapareció hace años. Lo que tiene que hacer es fiarse a sus propias fuerzas. Es la base que tiene el PP y que tiene Vox. No hay más. Y esa es suficiente para ganar. Pero dedícate a tu base, dedícate a defenderla, dedícate a tener proyectos propios. Tienes 11 comunidades autónomas, las más grandes de España. Haz proyectos homogéneos, haz un EBAU para todos, que no lo permite la ley, que no lo permita, tú hazlo. Es decir, crea un contrapoder, créete que tienes más legitimidad que los otros. Porque además vosotros estáis defendiendo a España, los otros se la quieren cargar. Y yo ahí digo al final del prólogo que a mí lo único que me preocupa es que hay una parte de la derecha que no entiende la cuestión, no lo entiende. Hay una parte que es de Vox y alguna parte del PP también. Bueno, pues vamos a referéndum. No. O sea, España no se vota. La monarquía parlamentaria no se vota. El régimen, que es el régimen liberal democrático español, régimen constitucional, no se vota. Hay cosas que no se votan, que no se deben votar nunca. Porque entras en un proceso revolucionario, ¿quién cuenta los votos? ¿Quién los va a contar? ¿Quién te va a garantizar unas elecciones libres? ¿Dónde, además? Imposible, pero sí que además no hay que votarlo. Me preocupa más que la derecha entre en ese proceso plebiscitario en el que todo se puede votar. No se puede votar casi nada. Lo único que se puede votar es el cambio de gobierno. Aquí las instituciones no se votan. La monarquía es la Constitución, la nación es la base de la Constitución, los jueces son la garantía de la nación y de la Constitución y eso no se debe tocar. Ni votar. Es que tenemos mayoría. Nunca sabes. Hay cosas que no se deben votar. Hay instituciones que están por encima del voto. La libertad, la propiedad, la unidad nacional, eso está por encima del voto, de lo que suceda. Y hay gente, sobre todo gente joven, en la derecha que no lo entiende. ¿Por qué no? Pues porque no. O sea, es que no entiendes que hay cosas que no se deben votar. ¿Tú vas a votar a tu padre? No, porque es tu padre. Pues es lo mismo, que somos españoles y vas a votar a tu madre. Pues a ver, tu padre es discutible, tu madre no. Bueno, pues menos todavía. Pues eso significaría votar. Dicen, vamos a hacer una república plurinacional. ¿Cómo que una república? Puta madre, o sea, ¿cómo que plurinacional? Aquí la nación española es la nación española, que tiene una forma de Estado que es la monarquía parlamentaria. Punto. Por cierto, con un consenso del 90%, como no ha tenido nunca España ni ninguna constitución europea. Es que es el 90% los que votan la Constitución. Entonces, salvo ese, y eso tiene que llevar, a mi juicio, a que PP y Vox vean que están en el mismo barco, aunque sean dos empresas, digamos, distintas, que deberían estar en el mismo barco, y sobre todo que con el PSOE ni agua. Nunca jamás ceder. O sea, por el PSOE a todas horas. ¿Y usted no cree que el haber cedido ya, como bien dice usted, esa foto le puede hacer muchísimo daño a la derecha si ahora mismo el mediador de la Unión Europea, aunque se ha suspendido en la última reunión? Si ya no habrá más. Pero en el hipotético caso que lo hubiera recomendado que sí que había que hacerlo, ¿usted no cree que sería un error? Bueno, sería un error, pero lo último que ha hecho Reinders, me entero esta mañana, es que, como digo, es que en Europa se está trabajando. Entonces el pobre hombre, el Adrián Vázquez, que estaba de Ciudadanos, le mandó una carta a Reinders, a la madre abadesa, porque siempre parece que está borracho, que ha dormido mal, está en medio de los dos, de Bolaños y de Pons. Pons que lo mira como diciendo, ¿pero qué hago aquí? Y Bolaños, gilipollas, has caído, ¿no? O sea, porque es que la foto es el otro, la madre abadesa, que está a punto de dar una cabezada. Bueno, pues le manda una carta la semana pasada a Adrián Vázquez, en nombre del grupo de Ciudadanos en Europa, a Reinders, que es el comisario de justicia, que es el que hace de madre abadesa. Y le pregunta, si hay una cuestión prejudicial que plantea un tribunal español ante una ley como la de amnistía, ¿queda suspendida inmediatamente la ley? Respuesta de Reinders, sí. Todo eso, como el informe de la Comisión de Venecia, todo eso va en ese camino. Es decir, que Europa, a que le importa tres pitos lo que pasa en España, porque con Ucrania tiene bastante, con Rusia, con Polonia, en fin, el lío que tenemos es monumental. Pero bueno, tenemos que espabilarnos. Y si nos espabilamos,
Los tres grupos, la verdad, es que están haciendo un trabajo, especialmente el PP con Dolors Montserrat, que como diputada en Cataluña era una nulidad, y en cambio como en Europa está haciendo un trabajo tremendo. Y Maite Pagaza y los de Ciudadanos, Adrián Vázquez y Eva Politova, han hecho un trabajo extraordinario también, porque el grupo liberal es un poco el engarce. Y claro, te da al grupo mayoritario, el democristiano, donde está el PP, le da un suplemento enorme de poder. Y además, porque Sánchez cometió, no sé si un error, pero yo creo que sí, pero lo hizo deliberadamente. Es el día, Reinders depende de Manfred Weber. Manfred Weber es el presidente del partido más votado, el Partido Democristiano, y le llama nazi. Y además lo lee, porque lo lleva escrito. Igual que el PP y Vox están poniendo calles a nombres de los héroes franquistas, ¿va usted a poner también nombres a Hitler y a los...? Primero, es mentira lo que dice de España. Y luego, mira, tú a un alemán le puedes llamar caníbal, pedófilo, le puedes llamar antropófago, le puedes llamar genocida, le puedes llamar feo, le puedes llamar Óscar Puente. Pero nazi no se lo puedes llamar, sobre todo si es democristiano. Pues no, o sea, ¿por qué no? Esto es como, porque es, y al día siguiente, porque está, es más, después de decírselo, el tío se va cuando está contenta, y Reinders le da la espalda y se va, porque este es así de patán, Sánchez. Entonces al día siguiente hizo una declaración Manfred Weber, que se le han dado poca importancia, dice que se olvide Sánchez de un solo puesto político europeo en el resto de su vida. Sí, que bueno, eso significa que el partido más importante de Europa no es que le haya puesto la cruz a Sánchez, le ha puesto la lápida. ¿Pero por qué dice eso Sánchez? Porque Sánchez ya opera como un líder latinoamericano, como un líder del Grupo de Puebla. Sánchez lo lee eso, sabiendo que es mentira lo de España y que es mentira que el otro le quiera poner a Himmler una avenida. De hecho, hoy ha salido publicado que van a acelerar el reconocimiento de Palestina, lo cual sería... Bueno, tendrá que saber qué es Palestina. Esa es la primera cuestión. No, él va a pase de modelos. Ya lo hizo una vez cuando quiso posar en lo que iba a ser el lugar de entrega de los rehenes, que luego resulta que no entregaron los violadores, asesinos de Hamás, ¿no? Pero vamos a ver, o sea, hace falta ser un imbécil para pensar que un conflicto de esas características va a ir un maniquí desprestigiado en la izquierda y en la derecha, que tiene más o menos el mismo poder que Maduro, porque es a lo que se parece, que va a pintar algo allí. Pero si antes ha reñido con Estados Unidos, con la Unión Europea, por supuesto con Israel, pero si tiene una ministra que llama genocidas a los que han sido violados y asesinados por Hamás, que sale con una bandera de Hamás, que es una variante terrorista de Irán. Vamos a ver, ¿pero en qué cabeza cabe? En la cabeza de Chorlito, de este monigote. Yo he visto las fotos de él ayer. Bueno, ya desfila como un maniquí. O sea, aparta al séquito y desfila de medio perfil. Así. Pero así, ¿eh? Pero bueno, este cree que es, no sé, que ya es primavera, el Corte Inglés, o en Gaza, o este idiota que cree. Va a Arabia, que se nos ha perdido en Arabia, como no sea cobrar la parte de su amigo Rubiales, y a Qatar. ¿A qué? A algo que quedó del Mundial, de lo que vendieron, o sea... Pero bueno, es la corrupción. ¿Pero qué pinta España en Qatar ni en Arabia? ¿Qué pinta él en ninguno de esos dos sitios? La foto. Porque así, a ver si no hablamos de su señora. Se equivoca por completo, porque esta misma mañana el Confidencial ha sacado un documento con nombre y apellido firmado por Begoña y con su DNI para favorecer dos empresas que optaban a un concurso europeo de 7 millones de euros. Con nombre, apellido y DNI. Porque no tienen límites. Estos creen que tienen impunidad absoluta, que con Pumpido nadie los va a condenar nunca. Desde el primer día han entrado a robar, que por cierto es una tradición del PSOE. Don Federico, ¿usted cree que todo esto parte en el 2003 con el Pacto del Tinel que se firma ante notario, ni más ni menos? Sí, sí. Una especie como de cordón, un cordón sanitario que se llama ahora. ¿Y usted cree que comienza ahí? Esa es la vuelta a la guerra civil. Yo recuerdo en el 2004, después de lo de los trenes y tal, que es la continuación. El Pacto del Tinel viene después de la campaña contra la guerra y del Prestige, que son dos campañas porque en las encuestas ganaba otra vez el PP
y 3 mayorías seguidas del PP al PSOE lo pulverizaban. Entonces empiezan la guerra en la calle, que es lo que ellos hacen. Entonces, la guerra de Irak, hay elecciones municipales que gana el PP, a pesar de todo, y luego viene el 11M. Pero después de eso, yo entrevisto a Jaime Mayor, que era de los pocos que estaban en pie, porque el PP se quedó cao después de aquellos días. Y entonces me dice, mira, el proyecto de Zapatero es clarísimo, meter a la ETA en el sistema político y echar a la derecha para siempre. La derecha para pagar impuestos. Digo, o sea, como el Partido Campesino de Polonia, que estaba de coartada del Partido Comunista. Sí. El Partido Campesino sacaba el 20, a veces el 35. Fíjate qué oposición, si eran los que permitían. Pero así la gente pagaba impuestos más alegre, ¿no? Pues es lo mismo, y estamos en ese proyecto. El Pacto del Tineo obedece a eso. A partir de ahora, terroristas, separatistas y comunistas vamos a garantizar con el PSOE a la cabeza, pero un PSOE pro-terrorista, comunista y separatista, vamos a garantizar que nunca haya que nunca haya alternancia democrática. Por eso la llegada de Sánchez no es coger una mayoría con Puigdemont, es impedir una mayoría que es la que ha votado la gente. El partido más votado con diferencia ha sido el PP. No, es impedir que la derecha llegue al poder. Y don Federico, pero esto en realidad no atenta contra, primero que son pactos contra natura, eso ya lo primero, lógicamente, sí, a efectos ideológicos. Bueno, pero, cada vez menos. Pero, bueno, sí, también es verdad. Pero porque se tiende todo al centro, ahora está la polarización. Bueno, tampoco, porque dicen polarización, es que la vida son polos. Hasta la Tierra tiene 2 polos. O sea, ¿qué pasa con la polarización? Pero yo lo que le quería preguntar, ¿usted no cree que esto de cierta forma atenta contra lo que es el pluralismo político y la lógica alternancia en el poder que representa la democracia de un Estado de Derecho? Pero es que los socialistas no creen en la democracia. Es que la izquierda es antidemocrática. Lo ha sido siempre. La izquierda es igualitaria, pero no democrática. La izquierda no cree. La izquierda cree que tienen que mandar siempre, porque son ellos. La izquierda tiene una asumida superioridad moral que no se justifica ni en lo intelectual, ni en lo histórico, ni en lo económico, ni en lo político, ni en nada. La democracia en España la trae la derecha, la traen los franquistas con los comunistas. El PSOE ni existía. Y en cuanto llega al poder se dedica a robar, que es lo que se les da divinamente. Hay una presencia que es el biotipo del PSOE ladrón, putero y coquero, que es que tú lo ves desde el hermano de Juan Guerra. Ves Luis Roldán, ves Ábalos, ves Koldo, pero ves el Tito Berni y dices, pues si es el mismo. Es que hay como un biotipo del sociópata que desde que llega al poder es a llevárselo crudo. Y además, en Andalucía decían una frase, ahora nos toca a nosotros. Bueno, como si la UCD hubiera robado, que eran ángeles de la caridad, pero es la izquierda ha sido siempre así. Ha habido una época, mejor dicho, 2 épocas muy cortas. El PSOE de Besteiro, cuando el camino de la guerra civil, que Besteiro lo intenta impedir. Lo resulta en su libro. Exactamente, es que Besteiro hubo un PSOE, más o menos 1/3 del partido, que dio la batalla y que al final es el que impide la última, que hubiera sido la masacre de Madrid, entregando Madrid a Franco. El golpe llamado golpe de Casado, Besteiro y Cipriano Mera, que era comunista anarquista de la FAI, que es el que asegura el triunfo y la entrega de Madrid sin un muerto, sin un herido, sin que quiten la luz ni el agua, sin que haya masacres, ni violaciones, ni nada. O sea, eso fue un milagro, con Melchor Rodríguez, el ángel rojo de alcalde de Madrid. Esa parte de su historia, que es la decente, no la reivindica el PSOE, reivindica el Largo Caballero, que aparte de un imbécil era un asesino. Pero es que luego, si te fijas, Felipe González, que llega de la mano de la CIA y de los sindicatos alemanes, que son los que pagan. Eso está escrito. Esto está escrito, está demostrado y tiene lógica, porque después de la Revolución de los Claveles, lo que preocupaba en todo Occidente es que España pudiera caer del lado comunista, porque Portugal estaba así. Y aunque los militares aparentemente lo pagaron, Mario Soares, entregaron Angola, Mozambique y Guinea, lo entregaron a la Unión Soviética. Ese es el precio de que al final la OTAN se mantuviera y tal. Pero en España había más peligro, España es mucho más importante y es un portaaviones en el mar, ¿no? Entonces, con Felipe González, después del referéndum de la OTAN, que Felipe hace que toda España rectifique lo que él no quiere rectificar, él había dicho OTAN de entrada no. Luego dice sí a la alianza por el bien de España, pero si la alianza es la OTAN.
Ah, no, por el bien de... Bueno, ¿y por qué no dices, me he equivocado, convoco elecciones y las hubiera ganado igual? No, teníamos que rectificar todos. Bueno, en esa segunda legislatura, en que además ya hay una guerra dialéctica con los comunistas fuerte por la cuestión de la OTAN, porque al final siempre es Moscú, Washington, o estás en el este o estás en el oeste. En ese momento hay, la segunda legislatura de Felipe, es cuando hay un PSOE socialdemócrata europeo y español. Es cuando tienes a Enrique Mújica, a Tony Asunción, a Barrio Nuevo, tienes a gente de nivel, Boyer, Solchaga, Boyer lo había dejado, pero bueno, están Solchaga, Maravall, los Solana, es decir, hay gente de un nivel que además su idea es europea. Felipe es un líder europeo. Eso se acaba con Zapatero. Y la gente que, pero ya la última legislatura de Felipe, ya es la del Doberman, sobre todo impulsado por Polanco, Cebrián y tal, por el grupo Prisa, que tenía su negocio en la existencia de un poder omnímodo del felipismo, pero ya la última legislatura ya esa cara de perro contra Aznar, pero a cara de perro, o sea, fue terrible cuando sacan el perro, el Doberman, que viene el franquismo. Y ahí viene el pacto del Tinel. O sea, el pacto del Tinel es una cuestión, digamos, natural de una izquierda que se resiste a dejar el poder, porque considera que la derecha no tiene derecho a mandar en España. ¿Y por qué? Porque es España. Al final, lo que odian estos tíos es España. Y piensan que la España solo la entiende la derecha, lo cual es absurdo. Podrían entenderla ellos. Y ha habido épocas en que la izquierda ha entendido España, exactamente igual que la derecha. Pues no, señor. Ahora hemos entrado en una especie de dictadura del estúpido que cuanto más idiotas y más de izquierdas, más, prosperan, llegan a ministros. Gente que comete faltas de ortografía hasta orales. O sea, es una cosa... Nunca hemos tenido un gobierno tan de zurupetos y de necios. Pero es lo que hay, porque son bronquistas. Ellos no van a soltar el poder más que, bueno. Decía Pablo Castellano, el tránsito del felipismo a la democracia será largo y difícil. El tránsito de Sánchez a la democracia, mejor dicho, la devolución de la democracia después de Sánchez a España, será complicadísimo. Estos se van a agarrar, pero con uñas y dientes, porque encima no saben hacer otra cosa. ¿Dónde van? A la cárcel. Es que además temen, con razón, que si pierden el poder van a la cárcel, que es, por cierto, donde debería ir la mitad del Consejo de Ministros. Entonces, claro, vamos a unos años de una, no polarización, sino de una guerra larvada tremenda, ¿no? Usted sigue creyendo, como escribió en varias ocasiones hace años, a ver si ahora es lo mismo, que gran parte de lo que está pasando en este país es fruta podrida. Le cito textualmente porque lo escribió usted: fruta podrida de la condescendencia que siempre han tenido los gobiernos, todos los gobiernos de Madrid con respecto a los partidos golpistas, separatistas, nacionalismos catalán. Totalmente, al 100%, al 100%, porque incluso cuando ha habido un partido como el PP de Aznar, no la UCD, que hizo lo que podía, pero la verdad es que la UCD no tenían los medios que luego fue creando, que eso es una parte que hace el PSOE en su segunda legislatura, que es que crea una estructura de poder de Estado en materia de seguridad que no existía. Y Corcuera habrá sido Corcuera un español. Al fin y al cabo, sí, con un español, aunque sea socialista, te entiendes, con un traidor no. Y tenía palabra, porque dimitió. Bueno, dimitió por una cosa bastante menor, porque lo había prometido y va y lo cumple. Bueno, cosas asombrosas, ¿no? Pero en el caso del Partido Popular, Aznar hace la guerra contra la ETA, la hace de verdad y la gana, pero no en Cataluña. No da la batalla en Cataluña. Él da la batalla en el País Vasco. Yo recuerdo una de las últimas imágenes de los últimos asesinados del PP zamarreño, un concejal del País Vasco, que su niño, él se lo trae a la Moncloa. Y hay una foto, está el niño jugando entre las piernas del presidente, tímido por las fotos. Es decir, que sepas que no estáis solos. Os han matado a vuestro padre, pero aquí está España. España os protege. Eso el PP lo hace muy bien. Cuando Ortega Lara, que sale Ortega Lara diciendo: estoy muy orgulloso de pertenecer a un partido que sé que no iba a negociar con mi libertad. Sí, lo dijo, sí. Bueno, es que era ese PP. Que era tremendo aquella frase en aquel momento. Bueno, tremendo. Y eso demuestra la calidad humana también de Ortega Lara y también de aquel PP, que era el de María San Gil, el de Gregorio Ordóñez, el PP de los mártires, ¿no?
al que traiciona el canalla de Mariano Rajoy y la tonta de Soraya, tonta del bote. Bueno, pero es que en el caso de Rajoy es mucho peor. A Rajoy le dan 2 golpes. El referéndum, que llaman butifarrendum, y luego el referéndum y la proclamación de la República. Que si no sale el rey en televisión, el tío estaba aferrado que no había pasado nada. O sea, lo había visto todo el mundo. Él impide salir, impide que salgan. Esto es importante. Se graba las lesiones de más de 100 policías. Hay algunos que dicen que varios cientos, pero en todo caso, muchos policías heridos en defensa de una orden judicial que es impedir un referéndum ilegal. Y llega a Carmen, por favor, Carmen Martínez Castro, y llega a decir desde Interior que no se dé ni una imagen, porque eso aumentaría el lío, con lo cual solo dan las imágenes de errores. Marta, dedos rotos, que además de un día para otro se confundía y un día llevaba rotos los dedos de una mano y otros de la otra. Y decía Ada Colau que la habían violado varios policías. O sea, pero cosas delirantes. Se niegan a eso. Se hacen referéndum primero. No ha pasado nada. Y el referéndum segundo, si no sale el rey y porque se empeñó, no hace nada. Dice, bueno, pero eso no tiene valor legal. Soraya tiene una frase que denota pues, una profunda estúpida, lo que es un desastre para España ha sido esa tía. Porque además, por alguna razón, Mariano Rajoy le tenía una fe tremenda, la tonta del bote. Dice, vamos a presentar un incidente de ejecución de sentencia. ¿Y eso qué coño es? O sea, te han dado un golpe de Estado. Luego proclamaron la República, pero es igual, han hecho el referéndum para proclamar la República, como luego pasó. Has dejado que se vaya el maletero de un coche, el golpista. Porque eso se lo pone Soraya. El maletero ese es del CNI. Y a Toto Junqueras porque no cabe en un maletero, que si no también lo meten. Y además lo explican luego sus sicarios, que los tenía igual que los tiene Sánchez, decía, a enemigo que huye, puente de plata. No, a enemigo la cárcel. ¿Cómo que puente de plata? No es que el puente puede volver, que es exactamente lo que ha pasado. Bueno, el PP de Rajoy fue peor todavía, porque el de Aznar por lo menos dio la batalla en el País Vasco y la ganó. Y luego no la dio en Cataluña. Pero es que Mariano Rajoy liquidó la batalla ganada en el País Vasco, la perdió, echó a María Sangil, echó a toda la gente que le molestaba, y después en Cataluña, pues los Fernández Díaz, que están ahí desde tiempos de Wilfredo el Belloso, no sé. Don Federico, mire, es que usted ha nombrado la ETA y ha nombrado Resistencia. Y mire, acabas bien al pelo porque yo tuve la suerte de entrevistar a Rosa Díez hace tiempo, que es un espacio en su programa de la Resistencia. Entonces me hace gracia porque yo le pregunté en su momento por esta banda genocida, terrorista y asesina que es la ETA, y ella me dijo que hoy en día se sentía muy triste porque antes te mataban, pero es que ahora el terror es que te dejan viviendo con miedo. Sí. Y a mayores decía que además no necesitan matar porque hoy en día se les da todo lo que quieren y algunas cosas que no se podía ni imaginar. ¿Está usted de acuerdo con esta afirmación? Totalmente. Yo creo que además hay un elemento añadido. Han hecho la limpieza étnica electoral. Claro. O sea, en el País Vasco han echado a 200.000 personas que votaban contra el nacionalismo. No es que votaran a variantes democráticas, no, es que eran antinacionalistas. Hay un momento, cuando está todavía la lucha, que es la alianza PSOE-PP con Redondo Terreros y Jaime Mayor, que se quedan a nada, al 1% de ganar las elecciones, y si hubiera mantenido esa alianza, hubieran podido finalmente ganarlas, o en todo caso, las empatas, o sea, no como ahora, que es un 10, un 20% lo que pueden sacar los partidos españoles en el País Vasco. Aquello es la dictadura de la ETA con permiso del PNV, encantado además de darles permiso. Y el PSOE de palanganero, como siempre. Pero lo terrible es que en la limpieza étnica del País Vasco sabemos los números, de Cataluña no. De la gente que han echado de Cataluña no sabemos los números. Sabemos los que huyeron, las empresas que huyeron. Eso sí, se sabe. Huyeron todos los que pudieron. Los bancos, empezando por la Caixa, el Banco Sabadell, todos se han ido. Uno piensa volver. Algunas personas relevantes llegaron en entrevistas a reconocer que habían venido a Madrid Bueno, la hermana de Messi también se fue, ¿no? Bueno, la hermana de Messi se fue, pero a Rosario, Argentina, porque le pusieron la inmersión lingüística. O sea, ellos no han conseguido que el vestuario del Barça hable catalán, pero la hermana de Messi tenía que hablar catalán. Pues bueno, son los Messi, tal, se volvió a Rosario.
Pero el problema de fondo es no entender que la cuestión del idioma, que es clave, yo escribí en el 79 un libro, Lo que queda de España, diciendo, van a imponer la inmersión lingüística todo en catalán y eso va a suponer que haya ciudadanos de segunda. Es decir, que los españoles sean considerados de segunda, que es exactamente en la situación en que estamos. Por una cosa o por otra lo vas dejando, vas pactando en el día a día. No hay cosas en las que no se puede ceder y esa es una de ellas. No se puede admitir a un asesino. O sea, Otegi no puede ser el que mande en la política española, que es un asesino, un criminal. No puede ser. Bueno, pero es que lo han votado como si votan al caníbal de Rotemburgo, me da exactamente igual. Es un asesino. Y un asesino no puede mandar y es el que manda en el País Vasco. Bueno, ha puesto un mini yo, que es como Aragonés, que parece el mini yo de Jonqueras, ¿no? Ese monigotillo que parece su versión, digamos, mol, ¿no? Pero el que manda es la ETA. Y son los que mandan, la ETA. Pero es que en Cataluña, ¿quién manda? Manda el terror del terrorismo catalán, del terrorismo informativo catalán y luego del golpismo catalán que persigue a los padres porque quieren que sus hijos puedan estudiar un 25% en español, pero con una violencia y apoyados por los sindicatos, por los medios de comunicación masivamente. Bueno, es que es una dictadura atroz. Pero yo creo que son dos sociedades tan envilecidas que se tienen que cocer en su propio jugo. La única cuestión es que España no entre ahí en ese juego, porque como entremos en el juego, lo que decía antes, España no se vota. Ellos pueden votar lo que les dé la gana, que seguro que Pumpido les va a dejar votar. ¿Qué van a votar? Me da exactamente lo mismo. Es el odio a España. Bueno, no con nuestro dinero. Esa es la única cuestión. Porque encima tenemos que pagarles nosotros la independencia. Y llegados a este punto, ¿usted cree que si la derecha no se conciencia de que tiene que combatir la propaganda de la izquierda y que por otra parte Cayetana Álvarez de Toledo es muy partidaria de dar la batalla cultural en todos los frentes, esto es muy difícil de dar marcha atrás? Bueno, es que la batalla cultural en el fondo no cesa. O sea, yo llevo dando, fíjate, del 79, es el libro mío, Lo que queda de España. Y ahora dice, ¿cómo lo vio usted venir? No, es que me leí lo que había. Eran los programas, no de Pujol, era el programa del PSC, que es el partido, el gran traidor de la política española, ha sido el PSC. La batalla cultural se da todos los días, porque además las sociedades cambian. No tenemos la misma idea ahora tengo yo que tienen mis hijos o mis nietos que son pequeñines. O sea, no estamos en otro mundo y ellos tienen unos valores. Los esenciales son los mismos. El respeto a la vida, a la libertad y a la propiedad de la gente, eso es sagrado y donde no haya eso no hay civilización. Y todo lo que ataque eso es la barbarie. Pero luego hay cambios con respecto a las conductas sexuales, a lo que se entiende por admisible o no admisible, al trato de los hijos y los padres. O sea, yo ya traté de tú a mi padre, pero mi padre trataba de usted a mi abuela. Claro, yo he nacido, ya digo, mis hijos se ríen en el siglo XV. Era mejor el siglo XV que el siglo XXI. Pero en algunos aspectos no. Es decir, la capacidad de conocimiento que hay ahora, la capacidad de aprender que tiene uno, si quiere, es enorme. Ahora, le ponen todos los medios para que no lo haga. No existe el esfuerzo, no existe el mérito, no existe la competencia. Es que quieren quitar, dentro de poco quitarán ya hasta el fútbol. O sea, bueno, el fútbol no, porque les interesa un poco como opio, ¿no? Pero vamos a ver, en la vida todo es esfuerzo. Todo lo que no es esfuerzo carece de mérito. La belleza sí, hay gente que nace guapa y otra fea, pero como no se arregle, pues irá fatal, ¿no? Yo creo que la batalla cultural es todos los días defender lo esencial y debatir lo circunstancial. Lo esencial, pues, la integridad de la persona. Una persona es sagrada, es dueña de sí misma, de su cuerpo y de su cerebro. Y no lo pueden marear ni hacerle llevar por un camino. No. O sea, esto es fundamental que entiendan que la enseñanza es instrucción, no educación. No es crear personas nuevas para una nueva sociedad. Las narices. O sea, yo quiero vivir en la sociedad de Aristóteles y de Cervantes. Yo quiero vivir en la sociedad española, occidental, greco-romana y judeocristiana. Más cristiana que judía, dicho sea de paso, porque Jehová me parece un poco, en fin, sectario con los amalecitas, ¿no? Pero esa es nuestra tradición.
Esos son nuestros padres de verdad. Entonces yo quiero defender eso, que es esencial, porque es el máximo nivel a que ha llegado la humanidad en su desarrollo desde que se bajó del árbol. Y eso es lo esencial. Luego hay cosas circunstanciales, puedes debatir, pues esta ley de tal, pues ahora están con el rollo del cambio climático, que es una filfa monumental, ha servido para destruir los paisajes europeos. Bueno, pero hay un margen de debate. Pero usted está en contra de las placas solares, yo les tiraría una piedra a todas, pero entiendo que en algunos sitios no molestan. Donde no molesten, que pongan lo que quieran. En mi pueblo, vamos, he conseguido que no pongan el molinazo que querían poner, pero en todos los pueblos de alrededor los están destruyendo. Bueno, eso es un motivo de debate. Lo otro es indiscutible. O sea, hay cosas que no se negocian. Y en la vida lo más difícil es entender que no todo es relativo. Que hay cosas que son valores absolutos, porque tu misma integridad depende de que esos valores los mantengas. Don Federico, a lo largo de toda su trayectoria de escritor prolífica, sí. por otra parte, de hecho tiene 2 libros, es profeso, además muy recomendables, sobre el comunismo. Pero en todos, incluso en este, siempre se refiere al comunismo. Quizás porque de joven pecó. No, de joven me vacuné. Yo cuento bueno, es el único libro que hay sobre el comunismo en español de importancia, ¿no? De estudiar las raíces del comunismo. Muy recomendable. Yo digo que el comunismo, para la gente de mi generación, que tuvimos una educación católica, fue una religión de sustitución. Es decir, el católico tiene la idea de que se salva haciendo buenas obras, y si hace buenas obras, entonces va al cielo. Los protestantes no, solo la fe. Los católicos no, que somos de cultura católica. Yo no tengo fe, porque además después de la COPE es imposible mantenerla, pero sí que soy católico culturalmente, ¿no? Entonces, la fe, las buenas obras. O sea, para mí, el tío que se porta bien y la persona que es buena, al final merece el cielo, y el que no, no, aunque se arrepienta o al último, no. Bueno, pues esa idea, cuando tú dejas de creer en una religión, en un más allá, en la política es muy fácil. ¿Cómo ayudar al pobre? ¿Cómo te salvas? Te salvas ayudando al pobre. Y lo primero que piensas es que es acabando con la propiedad. Si no hay propiedad, no hay pobres. Hasta que conoces el comunismo, lo estudias, es lo que hice yo, que yo pertenezco a una generación que lo leía todo. Y además, hasta el fondo, porque soy muy cabezón. Y yo me he leído todos los clásicos marxistas, me he leído casi todo Lenin, me he leído todo Marx y Engels, y todo lo que haga falta. Hasta me matriculé ilegalmente en un curso de economía en la Autónoma de Barcelona sobre el capital. Pues es de los pocos que se ha leído el libro entero. Es decir, que a mí me ha interesado conocer las raíces filosóficas del comunismo, pero sobre todo porque es fundamental para acabar con la coartada moral. La coartada moral del comunismo es que eso ayuda a los pobres, ¿no? El comunismo lo que crea son pobres y esclavos. Porque tú, cuando defiendes el comunismo, dices, bueno, durante una etapa habrá esclavitud, pero se acabarán los pobres. No, es exactamente lo contrario. Y la prueba es el comunismo real. Para mí, la curación, digamos, fue leer Archipiélago Gulag, que parece uno de los 2 o 3 libros más importantes en la historia de la humanidad, porque aparte de ser un gran libro, es que tú, después de leer 40 páginas, dices, pero vamos a ver, o sea, y yo me acuerdo que fui en el 76, vivía todavía Mao, a China, estuve un mes allí. Entonces llevaba el Archipiélago Gulag y un Quijote. Llevaba de libros para viaje. Y entonces, cuando yo veo un campo de concentración que nos enseñan, que llaman de reeducación, un campo de concentración, de jóvenes que es que estaban ahí porque eran hijos de líderes del partido que estaban siendo purgados en la revolución cultural. Y ahí no es que saliera ya no comunista, salí rabiosamente anticomunista y me juré que toda la vida haría todo lo posible para acabar con el comunismo. Y cuando cae el muro, entonces empiezo a escribir, digo, vamos a ver, con la caída del muro esto se va a olvidar, que como trágicamente ha pasado. Los que tenemos la posibilidad de hacerlo, hay que estudiar. Entonces me puse a trabajar, hice La memoria del comunismo, que es un libro que me ha costado 20 años hacerlo, pero el impulso es el mismo. Es decir, yo de joven, muy joven, era comunista, aunque nunca tuve un cargo en el partido ni cosa parecida, porque creía que era lo que ayudaba a los pobres, porque mi obligación moral es ayudar al que no tiene.
Cuando vi que era lo contrario, que el comunismo es la peor tiranía y además la pobreza asegurada para los que no sean comunistas, pues le hice anticomunista, pero con razones y explicándolo. Y si tú conoces la historia del comunismo, el que es comunista hoy es un hijo de la grandísima puta o es un imbécil integral o una mezcla de ambas cosas. Porque después de más de 100 millones de muertos, después de ver lo que está pasando en Venezuela y en Cuba, si eres comunista es que eres un ser muy malo. O eres muy egoísta o simplemente quieres mandar como los castristas en Cuba o Maduro en Venezuela. De hecho, usted escribe muy habitualmente y dice en la radio que no, un comunista es incompatible, es imposible que defienda la democracia porque no cree en la libertad. No cree en la propiedad sin la cual no hay libertad. O sea, para mí el estudio de la economía, yo empecé a estudiar economía, primero por marxismo, pero empecé a trabajar economía política y todo lo que iba a la escuela austríaca y sobre todo luego la escuela de Salamanca, porque lo importante es entender que lo malo del comunismo es que esté contra la libertad, está contra la propiedad. Claro. Y eso es muy popular. La gente en algún momento le va mal en la vida y piensa que esto de la propiedad es muy malo. Cuando yo era adolescente había una canción de los Sires: si yo tuviera una escoba, ¿cuántas cosas barrería? Primero barrería el dinero, que es la culpa y el motivo hay de tanto desespero. Bueno, te quitan la propiedad, te tienen que quitar la libertad, porque el ser humano quiere lo suyo, pero desde niños. Y eso lo explica muy bien la escuela de Salamanca. Coge un niño y verás como lo suyo es suyo y no deja que se lo quite nadie. ¿Por qué? Porque es él. Es decir, al final la propiedad es de uno, es uno mismo, tiene derecho a la propiedad. Eso te exige la libertad y la ley que te proteja. Porque puede ser ante un matón, necesitas un policía que te proteja. Ante un matón de colegio necesitas a alguien que impida que te quiten el bocadillo. Es decir, lo esencial del comunismo es entender que la clave es la defensa de la propiedad. La defensa de la libertad y la ley vienen de la mano, pero no es la ley o la libertad primero. La clave es la propiedad, que es lo más antipático, digamos, pero es la madre del cordero. Usted escribió en el 2017 que después de saber que hay 82 millones en la URSS, 21 en Rusia, 82 en China, 6,4 en Corea del Norte y 3,1 Bueno, se van actualizando las estadísticas. Usted habla de 100 millones, pero hay otros autores como Pío Mock que habla de 120 o 140. Pueden ser 120 porque son tantos que lo que se hace es ver las estadísticas. Entonces, conforme se van, sobre todo China, claro, es donde más gente hay. Entonces, algunos los mataron por hambre de forma deliberada. Pero es el primero que lo hace es Lenin. Lenin crea una hambruna, que eso lo cuento en la historia del comunismo, que da bien. Luego en la parte última, totalmente deliberada. ¿Por qué? Porque el hambre es lo que más debilita. Eso lo cuenta muy bien Solzhenitsyn. El hambre es lo que nos mata. O sea, te pueden pegar. Bueno, pues si no te matan, sobrevives con un rencor que te mantiene vivo. Pero el hambre te destroza, te pulveriza. Eso lo entienden muy bien. Y de hecho, cuando empiezan a morir de hambre, Lenin manda una carta diciendo que es el momento de asaltar a la iglesia y quitarle sus bienes porque la gente no la va a defender. Es decir, es que realmente lo de los muertos del comunismo, que no haya habido un juicio como el del nazismo. ¿Usted cree que de la misma forma que en su momento hubo un juicio internacional contra el nazismo, que fue el juicio de Nuremberg, sí, ¿usted cree que está pendiente para la humanidad, para hacer justicia, un juicio internacional al comunismo? Pues totalmente, porque el comunismo ha sido mucho peor que el nazismo. De hecho, el nazismo copia a Lenin, hasta las cámaras de gas están copiadas. O sea, todo lo copia. La propaganda la copia de Münzenberg. Goebbels copia la propaganda de Münzenberg. Todo lo que hace Lenin, y luego sobre todo Stalin, es lo que copian los hitlerianos. Y en parte Mussolini, pero solo en parte, que tiene una gran admiración por Lenin. Pero en el caso de Hitler es evidente. Cuando Hitler mata a toda la gente de las SA que se acostaban con los jovencitos y tal, y en una noche mata a no sé cuántos, a todo lo que era la vieja guardia del partido, para que el ejército lo acepte como su líder, Stalin dice: ahora es cuando es invencible. ¿Por qué? Porque lo entendía perfectamente, tenía el mismo desprecio por la vida humana. El problema es que en Occidente hemos relativizado ya tantas cosas. Romantizado casi. Bueno, vamos a ver, ¿qué es eso de los ocupas? Los ocupas son delincuentes que tienen que ser perseguidos por robar lo que no es suyo.
que el piso está vacío, vacío como lleno. ¿Quién lo ha pagado? ¿Pero qué es eso de que hay derecho a la ocupación? El derecho a perseguir a los ocupas. Y lo mismo, es que los niños tienen, dice Isabel Cela, los niños, ¿dónde están? Mis hijos son míos, hija de Satanás. Tú llevas a tus hijas al colegio más caro de Bilbao, como hiciste, pero sopetarla, ¿quién eres tú para quitarme mis hijos? O sea, esta idea de que es que la propiedad, bueno, es discutible. No, no es discutible. Hay cosas que no son discutibles. Y nos hemos acostumbrado a relativizarlo. No, pero es que hay opiniones. No, no hay opiniones. Hay verdades y mentiras. Hay opiniones sobre asuntos menores, pero la verdad es la verdad y la mentira es la mentira. Vamos a ir acabando, más que nada por usted que no le quiere robar más tiempo de su preciado tiempo. Mire, en el 2021 usted dijo textualmente: la campaña contra Isabel Díaz Ayuso será tan salvaje, usted ya lo vaticinó, como siempre, y como siempre la superará. ¿Cree que lo que está pasando ahora mismo saldrá más reforzada de cara a su electorado? Saldrá igual, yo creo que todo el mundo es tan evidente. Ayer dijo, y esta mañana lo he comentado, una tonta que han puesto en sustitución de Mema, que es todavía más tonta que Mema, parecía imposible. Mema, médica y madre, ahora mi Mema, ministra médica y madre, que ayer la emprende con Pablo Motos porque dice que un tratamiento del SAL le ha ido muy bien. Habría que ver la base científica, pero vamos a ver que allí en el SAL sí que hay médicos de verdad. Tú sí que no eres una médica ni nada, es una petarda. Bueno, pues va y dice: es que claro, es casualidad que todos los parientes de Ayuso se hayan visto enriquecidos. No, todos los parientes de Ayuso han sido calumniados por vosotros, y en todos los casos, el padre, la madre, el exmarido, el hermano y ahora el novio, se ha demostrado que todos son montajes vuestros. O sea, es todo mentira. Esta es la izquierda actual. Les da exactamente igual. Ella repite y repite y repite. Y cuando le pregunten a Sánchez por Begoña, dirá Ayuso. Pero ya es un mantra. Primero porque la odian. La odian. Pero, Federico, usted que además que en el libro del retorno de la derecha hace usted, que me acuerdo todavía, un estudio psicológico de Ayuso que de verdad es para volver a leerlo. Yo lo leí 2 veces, y se lo recomiendo que nos esté viendo, porque yo creo que pocas veces ella misma se tuvo que ver sorprendida de ver cómo la reflejaba usted. Bueno, porque yo la he estudiado como un fenómeno, porque era el fenómeno más raro que ha producido la derecha en muchas décadas. Eso lo dice usted en el libro, pero mi pregunta es: ¿lo que está ocurriendo ahora es por una obsesión patológica de personas que ven que no pueden con el caudal político que ella atesora, validado por su gente, o en realidad muestra una debilidad palpable de que no pueden luchar contra ese proyecto político? Bueno, son dos cosas. Por un lado, el odio. La izquierda se alimenta de odio. La izquierda no tiene un programa económico, no tiene un programa político, por supuesto un programa nacional es el que quieran los separatistas, económico los comunistas. Es decir, es una basura. No tiene un proyecto, ni bueno, ni malo, ni regular. Está a merced de lo que sea, ¿no? Que si el sexo, que si el género, que si todas estas leyes basura. Perfección. Bueno, cualquier cosa. Entonces, Ayuso representa a una mujer que no se calla. Eso es lo que no toleran. Lo que no toleran de la derecha es que no les pase ni una. Y ella, además, es que lo disfruta. O sea, porque ella lo sufre, pero lo disfruta. Por eso en el libro yo digo, Ayuso es frágil, pero no es débil. No. Es frágil porque le afecta lo que dicen cuando hablan de su familia y tal. Lógico. Y ahora el novio cuando no era su novio. 2 facturas de Hacienda de cuando no era su novio. Imagínate, inspecciones de Hacienda. Bueno, pero no es débil. Entonces, aunque le duela, eso lo que hace es enfadarla más. Y claro, al final uno en la política sigue al que merece la pena ser seguido. Entonces dice, bueno, ¿qué líderes hay en Madrid? No hay más que una. Es decir, ¿alguien conoce a algún socialista? ¿Alguien conoce a algún comunista? ¿Alguien que pueda oponerse a Ayuso? ¿No? Primero, los ha liquidado a todos, empezando por Pablo Iglesias. No queda Pedro Sánchez, ¿no? Pero es que cada vez, bueno, pues que se presente Pedro Sánchez a las elecciones en Madrid, si tiene valor. Le mete una panadera que lo cruje, lo manda al asilo, pero inmediatamente. Van a seguir inventando bulos. ¿Por qué? Porque hay un sector del PP, el sector chanquete, que tampoco tolera a Ayuso. Es decir, en el Partido Popular hay gente que quiere llevarse con el PSOE. Y Ayuso es lo que piensa que con el PSOE no te puedes llevar jamás, que el socialismo es incompatible con la libertad, con la democracia, etc. Y esos dos PSOE, el PSOE liberal, que es la tradición del PSOE de Madrid, siempre en contra, no solo de la izquierda, sino del PP oficial, porque Esperanza Aguirre estaba igual, contra Montoro, contra Rajoy, etc.
esos 20 años, que es lo que le han dado la prosperidad a Madrid, claro, ese PP no se lleva con el PP Sorallo ni con los chanquetes de Málaga, o sea, no. Y en el fondo les joroba que sea tan popular y que represente a una derecha que no se rinde. Y además que es un lío, como diría Mariano. Es que meten unos líos. Claro, porque pelea todos los días, no pasa ni una. Y eso precisamente es lo que la base social de la derecha quiere. Leyendo su libro, a veces a uno se le suscitan dudas, y le voy a decir el porqué. Porque la situación hasta donde hemos llegado, a veces leyéndolo usted, no se sabe si por acción o omisión tiene más culpa de llegar aquí el presidente José Luis Rodríguez Zapatero o el presidente Mariano Rajoy Brey. Para usted, ¿cuál tiene más culpa? Más culpa Zapatero, pero más responsabilidad a Rajoy. Porque Rajoy pudo revertir lo que hizo Zapatero, empezando por las leyes de memoria y tal, que el PP y Ciudadanos aplaudieron. Esta mañana todavía ha salido el Torres el amigo del Tito Berni, que lo han pillado hablando con Koldo a ver cómo robaban el erario para las mascarillas que no valían. Entonces dice, no, porque una ley de memoria, de concordia, no tiene que haber ninguna ley de memoria. O sea, el Estado no tiene ningún derecho a mandar en mi memoria. Yo leeré los libros de historia que me parezca y pensaré de los visigodos o de Isabel la Católica o de Adolfo Suárez lo que me dé la gana. Pero ¿quién es el gobierno para decirme a mí si tengo que estar con el bando nacional, el republicano y tal? ¿Esto qué leches es? Pues es la Unión Soviética. Pero esto lo tragó la derecha. Lo tragó Ciudadanos, que iban ahí de superferolíticos. El Hortera de Rivera, que un cateto. Mira, ahí estuvo bien. Abascal le tenía muy bien tomada la medida a Rivera. Hay un momento en que dice Rivera, dice, es que queremos hacer el Valle de los Caídos, debería ser como un Arlington, como el cementerio. Digo, o sea, como un campo de golf con unas cruces, pero soy imbécil. Hace falta ser imbécil. Bueno, y esta historia por parte de Ciudadanos es la misma del PP, es la derecha complejada. Bueno, pero no somos franquistas. ¿Cómo que no somos franquistas? Venimos del bando nacional. ¿De qué bando vamos a venir? ¿De la CNT? Pues claro, y tan españoles eran unos como otros. Y cuando se ha reconocido eso en el 77, ahora vamos a volver otra vez y acomplejados. Hombre, que estuviera acomplejado Suárez, que había sido secretario general del movimiento, todavía lo entiendo. Pero, ¿Mariano? O sea, pero sin embargo, son más acomplejados estos de ahora que los que había entonces. Excepto el núcleo de Ayuso y luego gente como Cayetana. Para mí... Miguel Tellado, porque usted habla últimamente muy bien. Es que me ha asombrado, para mí ha sido un asombro. Es la mano derecha de verdad de Feijóo, es Tellado, y ha hecho un grupo parlamentario sacando a todos, yo le digo a Ancelotti, ya se lo llaman el partido, sí, porque le da minutos a todos. Sí, sí. Pero al final, en los partidos fundamentales, saca a los titulares. Claro, yo recuerdo un día que habla Cayetana, Sergio Sayas, Tellado y Esther Muñoz, que le dan una panadera al pobre Bolaños que casi le van ganas de llamar al Samur. O sea, eso no fue un debate, no fue una... O sea, fue que lo trituraron, lo destrozaron. Y a Marlaska, que pasaba por allí, le dieron también una mano de bofetadas que se la llevó. Es decir, eso no pasaba desde los tiempos en que Cayetana fue portavoz del PP e Iván Espinosa Los Monteros y Macarena eran los portavoces de Vox. Ellos se coordinaban. Eso lo cuenta Cayetana en su libro. Ella hablaba con Iván y Macarena y entonces veían, bueno, ¿a por qué ministro vamos? ¿A por este? Bueno, pues yo hago esta pregunta, si sale por ahí, ¡paf! Políticamente indeseable, era el libro de Cayetana. Políticamente indeseable. Sí. Bueno, pero él la recupera, y yo entrevisté a Tellado cuando lo iban a hacer, secretario general de lo que sea, no sé cuál es su cargo, pero en fin, jefe del grupo parlamentario. Ancelotti, ¿no? El entrenador. Sí, usted le llama así. Y entonces digo, ¿y qué piensa de Cayetana? Porque es la prueba del algodón. Ayuso y Cayetana son la prueba del algodón. Y entonces dice, bueno, Cayetana es una mujer tan valiosa que sería estúpido no utilizarla. Digo, pero utilizarla para que le haga papeles o para que esté en el Parlamento. Para que esté en el Parlamento y en todas partes. Lo ha cumplido. Sí, sí. Y esta mañana lo escuchaba con la Inchaurrondo que estas petardas creen que por ser monas y ser de izquierdas van a poder siempre con un tío de derechas. Y no. Entonces Tellado dice, no, a usted le parecerá estupenda la cascajosa esta, pero no querrá que yo le aplauda. Usted le puede aplaudir, pero yo
no le voy a aplaudir. Esto es plantarle cara siempre al otro, saber que además con Sánchez no habrá pacto nunca, sino que es ir a la guerra, y a la guerra hasta ganar. Dice, bueno, ¿y si no ganas? No, hay que ir a ganar. Esto es como el Madrid, hasta el final. Siempre. Hasta el final vamos real. Y si perdemos, volveremos. O sea, eso es fundamental. Y Tellado tiene ese espíritu que yo no veía, pues yo qué sé, desde la época de Aznar en la oposición con Loyola de Palacio, por ejemplo, Esperanza Aguirre, cuando estaba en la oposición, Con Teodoro, Federico, ¿no? bueno, Teodoro ha sido un traidor, entregó el Tribunal de Cuentas. Teodoro Se lo decía broma porque sé que no es tanto. No, pero porque Teodoro es un cobarde, además, es un cobarde, es un matón, pero bueno, al estilo de Sánchez, un matón del PSOE, que luego tenía aterrorizado a su partido. Y al final agarró y cayó con él, arrastró a Casado con tal de no irse él. 2 preguntas y acabamos, ya no le robo más tiempo, de verdad. Mire, el libro, la dedicatoria se la dedica usted a Javier Milei, recientemente elegido. A la resistencia española y a Javier Milei, símbolo de la resistencia liberal de todo el mundo. Sí. Y usted lo ha definido como una mezcla de atrevimiento e ingenuidad que da lástima y que dan ganas de votarle. Sí. Viendo lo que está pasando con él, el giro copernicano que ha pasado ahí, vamos, que es tremendo. Ayer, de hecho, le hicieron una entrevista que ha batido récords de audiencia. ¿Usted cree que el sistema, que llamaba Mario Conde, el sistema, en este caso internacional, le permitirá sacar adelante a Argentina? Bueno, yo creo que si no lo matan, la saca adelante. Pero el sistema era Mario Conde. Ya. Es que Mario Conde se olvida, fletado. Pero yo lo digo por el libro que... No, ya, pero es que me hace gracia que luego le hizo Julio Ariza una geografía. Pero vamos a ver, que el que pasaba las Navidades con Polanco era Mario Conde. Lo dice él en su libro. Pero claro, el que le compra, le regala la SER a Polanco es Mario Conde con dinero de Banesto. El que se carga Antena 3 es Mario Conde. Es que aquí parece que, en fin... Pero la cuestión de fondo, ¿qué es lo que tiene Milei? Milei, yo escribí un artículo, aquí nadie creía en Milei, nadie. Yo he creído en Milei por una razón. Primero, porque me gusta. Luego, porque está loco, suficientemente cuerdo como para la economía, pero suficientemente loco para ir contra el país más corrompido de la tierra, que es Argentina. Porque es gente de mucho talento, de mucho nivel, profundamente corrompido. Por los sindicatos, por todos los partidos, etc. La casta que llaman. La casta que ha revelado que hasta qué punto es verdad. Entonces, Milei es un economista que tiene la idea de que él tiene un fin sagrado, que es salvar a Argentina primero de la hiperinflación a la que estaban abocados, después de la pobreza y convertirla en Irlanda. No habrá quien aguante a los argentinos si dentro de 3 años empiezan a ser ricos. Bueno. Si pobres ya son temibles, imagínate ricos. Pero ¿qué es lo que me gusta de Milei? Que siempre defiende lo que cree. Siempre. No cambia Estados Unidos no cambia de opinión. Yo de él cambiaría, porque, por ejemplo, su digamos, no veneración, pero su aprecio a Trump, pues si Trump es todo lo contrario que Milei, Trump es un proteccionista. Y aparte es un sinvergüenza. Trump era el primer donante del Partido Demócrata y ahora es, en fin, es un Berlusconi, digamos. Pero Milei tiene una cosa, que es que entiende que el liberalismo es una obligación moral. Por lo tanto, que defender la propiedad, la vida y la libertad es una obligación en el que él tiene que empeñar su vida. Y ha conseguido un grupo de gente que tiene el talento que tienen los argentinos, pero especialmente bueno, sobre todo con Patricia Bullrich, con el Sturzenegger, que fue el de Economía. Patricia Bullrich fue una pésima candidata y es una excelente ministra del Interior. Sí. Y está dando la batalla contra los peronistas, contra la inflación, contra la situación económica que es lamentable, los radicales, contra el narco que desde Colombia manda ya en Rosario, que es como que haya tomado una ciudad como Rosario, la patria de Messi, por cierto. Sí. Antes ese puerto lo había comprado Jordi Pujol, o sea que corrompida ya estaba la ciudad. Pero bueno, yo estuve ahí hace años dando una conferencia y también unos liberales buenísimos. En Rosario todo lo que hay es muy poderoso. Bueno, pero Milei ha mantenido la idea de que no es negociable que no haya déficit. El Estado nunca más volverá es más, lo ha prohibido por ley, de lo que dure. Nunca más se podrá imprimir más dinero y nunca más se podrá, además, tener déficit. Todos los presupuestos tienen que tener previsto superávit.
Bueno, eso en Argentina es ir contra las costumbres de los últimos 110 años. En 110 años, 106 tuvieron déficit. Sí. Bueno, y el tío lo está cumpliendo. Lleva 3 meses, se ha enfrentado con todos. Ha tenido incluso que abrazar al Papa. Sí, sí. ¿Por qué? Tiene lógica. Porque el Papa, que es un sinvergüenza, y es lo que dijo Milei, es la reencarnación, es el mal. Pero es que a Milei lo han votado el 60%, el 70% de los jóvenes. Es decir, la juventud argentina, que puede ir o no a misa, es de Milei, pero es absolutamente de Milei. Y entonces el Papa ha dicho, bueno, pues me tengo que llevar. Y Milei, aunque sea más bien un liberal judío de tendencia, porque es un católico, digamos, de sentimiento, pero es judío por fe, o acabará siendo judío, aunque él ya ha dicho que no va a profesar ninguna fe mientras sea presidente. Me parece muy bien, pero la embajada estará en Jerusalén. Sí, sí. Bien. Pero esto que hace, a mí me parece muy bien, igual que las atrocidades que se dijo con Patricia Bullrich, porque hay una cuestión que es el patriotismo. Para tú cumplir una misión, como es defender la libertad, la propiedad y la vida de los argentinos, tienes que pactar, pero solo lo fundamental. Es decir, nunca el déficit. Tú puedes pactar con Patricia Bullrich, bueno, pues yo quiero tal, o con Victoria Villarroel, que yo fui el primero que la entrevisté en España hace 15 años, parece una persona extraordinaria. Punta donde las haya. Bueno, tiene una diferencia, que es que él quiere meter al ejército en Rosario y Victoria, que es de familia militar, no quiere porque no se fía de la casta política. Dicen que ahora se llevan mal, eso es una leyenda. Bueno, porque está la cuestión de que lleva a llevar defensa, al final no la llevó, pero es igual, la política es así. Y Victoria está haciendo un trabajo en el Senado absolutamente extraordinario. Lo que no ha conseguido en el Congreso, es gentuza, es peor, pero lo ha conseguido Victoria en el Senado, haciendo encaje de bolillos. Y además la imagen de que ella es la buena, cuando ella era la dura y Milei el blando, pues tiene gracia, porque se van alternando, son papeles típicos de la política. Pero Milei no ha cambiado el norte moral. O sea, Milei defiende que el liberalismo es un norte moral y la gente joven lo entiende. Dice, y nos vamos a pasar mal, serán 6 meses o será 1 año, pero saldremos adelante. Y la gente lo sigue apoyando exactamente igual. De hecho, esta semana ha salido un estudio sobre su nivel de popularidad. Estaba en el 51%, pero es que las medidas que había tomado tenían un apoyo del 70%. Es decir, claro, gente que no le había votado. Y además que las medidas que ha tomado es que recortes duras y lo que llaman sinceramiento de los precios. Estaba todo regalado. Es que las cosas gratis no existen. Y él lo ha dicho. Él tuvo un lema que era, no hay plata. Sí. No, primero empezó diciendo no hay más plata y ahora simplemente dice no hay plata, es decir, se acabó. Solo hay dinero para el que llama Ministerio de Capital Humano, que tiene un nombre rarísimo, pero está haciendo una gran tarea, que es para los que pasen hambre y para la educación. Para eso sí, para eso hay dinero y si no hay que buscar y sacar de otro lado. Pero salvo para eso no hay plata. Obra pública no existe, como en Chile, que la hagan los privados, tal, pero todos son medidas sensatas. El genio de Milei es haber convencido a unos jóvenes criados en el peronismo de que eso era lo que tenían que hacer y además estar contentos de hacerlo. Tú ves una manifestación de Milei, son todos chavales. Sí, jóvenes y universitarios. Pero jóvenes, todos y además, o con un nivel, porque todos han ido cogiendo un discurso, bueno, si esto parece el padre Mariana en lugar de un tío de Entre Ríos, ¿no? En eso Milei es asombroso. O sea, yo he tenido mucha relación con argentinos y tal, y veo siempre, pero ahora yo veo todos los días, ya en la oposición, cuando estaba a Milei y a Bullrich los veía, porque me encantaban los dos. Es para aprender economía, ¿qué es la economía moderna? Tienes que seguir lo que está pasando en Argentina. Pero para saber lo que no debe ser un Estado, tienes que seguir lo que está pasando en Argentina. Es, desde el punto de vista teórico, es la mayor revolución que ha habido en Europa por encima de la de Thatcher y Reagan, porque ellos tenían un gran país detrás. Milei tenía una ruina monstruosa y ha convertido a Argentina, que sigue siendo una ruina monstruosa, en una esperanza radiante. Coño, eso es un político. De hecho, usted que le gusta mucho la política y los portavoces, ahí los llaman voceros. ¿Lo sabe usted que es sí, vocero? Sí. El vocero presidencial Adorni. Sí, me encanta.
Yo le escucho todos los días, lo tengo grabado porque es que las comparecencias de los ataques brutales que le hacen los periodistas peronistas, cómo los torea. Y él los torea y de vez en cuando los desprecia y los injuria. Los desprecia, pero con clase, con educación. Sí, 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 porque él se siente superior moralmente. Eso es otra cosa que tiene Milei. La derecha que está en el poder, con Milei, con Patricia Bullrich, se siente moralmente superior a toda la izquierda. Y lo demuestran. Y lo dicen. Y lo dicen. Sí, es que nosotros somos superiores. No somos, como dicen allí, no son ladrones, bueno, las muchas maneras que hay que llamar ladrón en Argentina. Bueno, eso es lo que hace falta para ganar, y además para ganar esa batalla cultural, ideológica, que en última instancia es moral. Al final, las ideas básicas de la vida son lo que comentábamos antes. Yo vengo de donde vengo, yo soy lo que soy, y yo tengo mis cosas, mi tradición, mis ideas, y tú me las vas a respetar. Me las vas a respetar, porque como no las respetes, tenemos un problema. Entonces, esa idea de integridad personal, que es profundamente católica, es profundamente española, es lo de nadie es más que nadie, y el mejor alcalde el rey. Es decir, ese estilo que está en el siglo de oro es el que está aplicando Milei. Dice, bueno, ¿pero qué es lo que defiende Milei? El honor. Pues está defendiendo el honor de Argentina de volver a ser rica, pero bueno, rodeada de ladrones y de chorros, como dicen allá los ladrones. Pues sí, pero el honor de Argentina hay que servirlo, ¿no? Es que parece los tercios de Flandes. Le prometí que iba a ser la última pregunta y como tengo palabra voy a cumplir. Pero miren, le voy a hacer una pregunta que no se la voy a hacer yo. Le voy a hacer una pregunta que se le hicieron en su momento una persona que ya no está aquí con nosotros, una vecina suya en el año 2017, se llamaba Florentina Miguel, que usted le hizo una pregunta que además me sorprende cómo lo detalla en el libro, porque le preguntó a propósito de lo que está ocurriendo en Cataluña, le dijo, pero es que no se dan cuenta en Madrid que están acabando con la nación. Claro. Y usted ni más ni menos, dice en el libro que se quedó sin saber qué contestar. Esto fue hace 7 años. Si ahora mismo otra persona le hiciera esa misma frase, ¿tendría contestación? Pues hombre, yo es que creo que ahora en Madrid sí saben, por lo menos la derecha sabe que lo que está en juego es la nación. Y además que la tarea de Madrid es defender la nación. Una de las cosas mejores, extraordinarias de Ayuso es no haber caído en el regionalismo. Es decir, siempre Madrid es España. Y además Iberoamérica. Aquí hay madrileños de Teruel, de tal, Madrid es España. Y eso es extraordinario. O sea, no haber cedido cuando Madrid es un hinterland rico donde los hay ahora, todo por tener una idea del libre mercado, de la seguridad jurídica y tal. No, tiene la obligación de defender España. Es que Madrid es España. Mis hijos han nacido en Madrid, mis nietos han nacido en Madrid, pero son españoles básicamente. ¿Por qué? Porque son de Madrid. Es decir, uno de Madrid no es de Madrid, es español. Uno de Vizcaya, vete tú a saber lo que será en el futuro, de la raza superior de Sabino Arana. Pero en Madrid es donde más claro han tenido, gracias a Ayuso, hay que decirlo. No es que no estuviera, porque con Esperanza Aguirre, con sus gobiernos y tal, esa política se mantenía. Pero convertirla en discurso, eso lo ha hecho Ayuso. Y además convertirla en un discurso que los jóvenes hacen suyo, eso es también mérito suyo. De cierto modo, Ayuso ha sido la precursora de Milei, la que ha convertido el milagro de que una ciudad en la que ganaba el PSOE, cuando yo llegué a vivir a Madrid, ganaba el PSOE, puso a barranco y sacó mayoría absoluta. Juanito Precipicio, le llamaba Jaime Capmany. O sea, cualquier inútil del PSOE tenía mayoría absoluta. Ahora uno del PSOE, si sale concejal, ya es mucho. Es verdad que es una tradición, pero a Ayuso le ha dado un salto, que es la convicción moral. De nosotros somos mejores y vosotros sois unos chorizos. Cosa que además es verdad. Y nosotros defendemos a España, vosotros a la ETA. Y además decírselo a la cara. Y todas las veces que haga falta. Chico, eso pues te reconcilia con la política. La política es durísima, es durísima. Y el periodismo político también lo es. Pero yo creo que hay cosas superiores. Y la nación española, que es nuestra razón de ser, venimos de ahí. Si no, podríamos ser guineanos o bosquimanos, pero somos españoles. Y es de las pocas cosas importantes que puede uno nacer. Luego ser ya es más difícil, ¿no? Yo creo que España está viviendo un momento que es al mismo tiempo de crisis, como pasa siempre con las crisis, también de resurrección. Nunca ha ido más gente a los toros que ahora. Nunca ha ido más gente a las procesiones de Semana Santa. ¿Por qué? Por los que las atacan. Porque ven que están...
gente jovencísima, muchísimas mujeres y muchos jóvenes. ¿Por qué? Porque están atacando a la nación. O sea, mi vecina Florentina estaría encantada. Dice, bueno, ya se han enterado en Madrid de que están atacando a la nación. No solo en Madrid, es en toda España. Y esto es un movimiento extraordinario que ojalá los partidos, PP y Vox, supieran entender. La base social lo que quiere es un movimiento nacional de recuperación de las libertades y de los derechos de la nación, que un tercio de España no existen. Y si eso lo hicieran, si por ejemplo en Cataluña hubiera una lista conjunta española, constitucionalista, déjame de constituciones, nadie ha leído la Constitución. Y lo que la hemos leído nos aburre. O sea, no. Muy aburrida, además. Española. Son españoles que tienen que defenderse en Cataluña de la horda separatista. Esa lista no tendría 22 escaños, como entre los dos, tendría 30. Y un grupo de 30 ya sería un peligro mayor para todo el proceso que viene. En toda España es así, se está produciendo el mismo fenómeno. Y a mí me encanta verlo. Y por las mañanas en la radio todo lo que pueda hacer para animarlo. Y además yo creo que hay también tres instituciones que son fundamentales para evitar la dictadura de Sánchez. La primera es la Guardia Civil, la segunda es la Policía y la tercera es el Ejército. Por orden, digamos, de número y de eficacia y de poder. Mientras Sánchez no tenga a la Guardia Civil, a la Policía y al Ejército, no tendrá nunca el poder completo. ¿Cuál es el problema? Que por la parte de abajo, la Policía, la Guardia Civil y el Ejército, y la parte de arriba se corromperán siempre. La parte de abajo porque toca el delito y somos humanos y periódicamente hay que limpiar eso. Y la parte de arriba porque el poder político siempre ha captado a una parte. Pero mientras el cuerpo, digamos, lo esencial de la Policía, la Guardia Civil y el Ejército no esté dispuesto a ser esto una dictadura bolivariana, España resistirá y acabará ganándole a estos hijos de puta, ¿no? Que me perdonen las putas, que al fin y al cabo hacen un trabajo bastante más honrado que el de estos, ¿no? Don Federico, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Ha sido un placer estar aquí con usted. Igualmente. Pues hasta aquí hemos llegado. Como les dije, creo que no les engañé, que iba a ser una entrevista lo suficientemente atractiva. Si les ha gustado, por favor, denle a like. Pueden compartirla también, si así lo desean. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto.